Ok, bueno, seguimos con el bloque. Una excelente amiga también es Karina Peche, la conozco hace muchísimos años. Ella quizá no se recuerda, pero yo estuve en Buenos Aires cuando le hicieron la entrevista para entrar a ser fellow del Instituto Europeo de Oncología de Milán. Desde allí somos amigos, nos conocemos. Ha hecho una trayectoria también espectacular, marcando la pauta en la parte de imágenes de patología mamaria en la universidad allá en Buenos Aires. Y nos va a hablar del manejo conservador. No, perdón. Ella nos va a hablar de un tema bien interesante que es subtipos moleculares del cáncer y apariencia en imágenes, algo increíble. La doctora Karina es jefe de la sección diagnóstico e intervencionismo mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, posgrado en ginecología especialista en universitaria en mastología. Fue fellow como investigadora en senología del Instituto Europeo de Oncología de Milán bajo la tutoría de los profesores Humberto Veronesi y Alberto Luini en la ciudad de Milán. Y tiene la licenciatura en Medicina con titulación experta en imágenes mamarias en la Universidad de Barcelona, España. Doctora en Medicina en la Universidad Católica de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida a nuestra amiga Karina Peche y estamos atentos todo a tu presentación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Javier. Un placer realmente compartir hoy con todos ustedes, aunque sea a la distancia. Y claro que recuerdo de esa entrevista y bueno, de todo el paso en Milán. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, en primer término, agradecer al doctor Javier Soteldo por la invitación y a la ONG Oncoaliados por la invitación. La verdad que es un placer poder participar en estos 10º ciclos de conferencias. El tema que nos convoca es apariencia imagenológica de los subtipos moleculares del cáncer de mama. Soy Karina Pelle, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Estoy como jefa de la sección de diagnóstico e intervencionismo mamario. Este es el Hospital Italiano, que tiene su sede principal en Capital Federal, en el barrio de Almagro, y tenemos universidad propia, un instituto en provincia de Buenos Aires, en la sede de San Justo. Tenemos la posibilidad de formación tanto para el pregrado y el posgrado, con rotaciones y visitas, y está abierto a poder recibirlos. Bueno, como les estaba comentando, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en América Latina y el Caribe, segunda causa de mortalidad, y así como decíamos que es una enfermedad que tiene distinta evolución, distinta apariencia clínica, también tiene una distinta apariencia en las imágenes. Esto explica que mujeres que a lo mejor tienen un mismo estadio clínico tienen diferente pronóstico. Y comenzamos a entender mucho más a la enfermedad en el año 2000, cuando el doctor Perú pudo establecer la clasificación molecular del cáncer de mama. Así pudo establecer 4 grandes perfiles moleculares, que son los tumores luminales A, B, los SER2 positivos y triple negativos. La ventaja de tener una clasificación molecular del cáncer de mama es que nos permite tener una precisión con respecto al perfil completo del tumor, y la contra, que obviamente no es económica ni práctica y no la podemos implementar en nuestra práctica diaria. Es por eso que a partir de datos que obtenemos en la histología de una biopsia con la inmunohistoquímica, con los datos de los receptores de estrógeno, progesterona, ER2 y Ki67, se hizo una clasificación que se conoce como la clasificación subrogada a partir de inmunohistoquímica, que busca aproximarse a esta clasificación molecular. Las ventajas es que la inmunohistoquímica está hoy en la práctica diaria, es el ABC, y nos permite tener una información pronóstica y predictiva, y la contra es que no hay una concordancia en un 100% con esta clasificación molecular. Es una aproximación. Entonces, esto puede explicar por qué muchos tumores, que a veces son tumores luminales A por la inmunohistoquímica, y la paciente tiene en su devenir una evolución agresiva, y otros pacientes que tienen una inmunohistoquímica para un tumor triple negativo, después tienen una evolución mucho más parecida a un tumor luminal A que a un tumor triple negativo basaloide y agresivo como los conocemos. Desde las imágenes se buscaron distintos, a través de distintos métodos, la mamografía, ecografía y resonancia, aproximarnos a buscar un hallazgo que sea
patognomónico para poder decir esto pertenece a un subtipo molecular. Hoy podemos decir que no hay nada patognomónico, pero sí nos podemos aproximar bastante a esta clasificación molecular. Nosotros, de hecho, hemos publicado un paper en el año 2020 buscando a través de la elastografía, que es una técnica especial con ultrasonografía, con un equipo que todavía en ese momento no estaba validado para mama. Utilizamos un equipo SAOT-8 y buscamos la validación utilizando los distintos puntos de cortes establecidos en la literatura para elastografía para diferenciar entre lesiones benignas y malignas. Así evaluamos el 36 kilopascales, 50 y 80 y pudimos determinar que nuestro mejor punto de corte con mejor sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y negativo era el de 50 kilopascales para este equipamiento que nosotros estamos utilizando. El problema es que pudimos diferenciar bien entre lesiones benignas y malignas, pero no pudimos cumplir con el objetivo secundario de poder determinar si había una diferencia en los distintos subtipos moleculares. Esto no lo podemos hacer con la elastografía. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, en esta revisión sistemática, en los 42 papers incluidos en esta evaluación, no encontraron tampoco un hallazgo que fuera patognomónico, pero sí algunas características que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que son sugestivas. En cuanto a la técnica de difusión, en esta revisión sistemática y metaanálisis, que incluyó 28 artículos con 2.990 pacientes, en donde casi el 68% de los artículos habían evaluado valores de B de 0 y 800. Estos son los valores de B que nosotros estamos utilizando actualmente en nuestra práctica en el hospital italiano. Cuando evaluaron los valores de B y la distribución en los distintos subtipos moleculares, vemos que los subtipos más frecuentes eran los luminales B y luminales A, y en la evaluación y distribución en esta caja de valores pueden observar que si bien hay sutiles diferencias, es una diferencia no estadísticamente significativa. Es decir, que el valor de ADC, esta cuantificación para ver si los tumores restringen o no restringen, no es estadísticamente significativo para poder diferenciarlo uno de los otros. Sí para diferenciar entre lesiones benignas de malignas, pero no para diferenciar entre los distintos subtipos moleculares. Ahora vamos a centrarnos en cada uno de ellos y analizarlos desde un poco del punto de vista de la clínica y de las imágenes. El carcinoma luminal A representa el 50% de los cánceres de mama, es el subtipo más frecuente, se caracteriza por ser el tumor de lento crecimiento y es el que mejor pronóstico. Este es el tumor que detecta generalmente la mamografía. Las características que tiene la inmunistoquímica son receptores hormonales positivos, HER2 negativos, y el Ki-67, el punto de corte que hoy actualmente se utiliza, es menor al 20%. En el consenso de St. Gallen del 2011 se utilizaba el punto de corte del Ki-67 del 14%, es por eso que pueden encontrar todavía algunos artículos en la literatura en donde utilizan ese punto de corte. Pero ya desde el consenso de St. Gallen del 2013 a la fecha, todavía se utiliza como punto de corte para diferenciar entre luminales A y luminales B el Ki-67 menor al 20%. Este tipo de tumores tiene expresión de algunos genes y de citoqueratinas como 8 y 18, y dentro de los subtipos histológicos más frecuentes son el ductal invasor de tipo NOS y el carcinoma tubular. Este tipo de tumores tiene un bajo compromiso axilar, menor incidencia de metástasis, y si hacen metástasis generalmente tienen un patrón de metástasis óseo y generalmente se da a lo largo de los años, a veces hasta 15, 20 años posteriores a ese diagnóstico inicial. Este tipo de tumores, como son receptores hormonales positivos, tienen una respuesta favorable a la terapia hormonal. En cuanto a las imágenes, por este lento crecimiento y esta gran reacción desmoplástica que tienen, la apariencia imagenológica que presenta en la mamografía o en la tomosíntesis principalmente es de una imagen nodular densa, irregular, de márgenes espiculados o irregulares, y en la tomosíntesis como una imagen de distorsión tisular. Estos tumores van infiltrando a los ligamentos de Cooper y son de lento crecimiento. Y esto explica también su apariencia en el ultrasonido, en donde generalmente se ven como imágenes de tipo masa o nodulares,
hipoecogénicas de aspecto sólidas, de diámetro mayor vertical, de forma irregular, y los márgenes aquí pueden ser espiculados, presentan anillo ecogénico que rodea la lesión, y hoy, si bien el anillo ecogénico no forma parte del descriptor del BI-RADS, ya en los adelantos que nos dieron en el SBI último de mayo de este año, va a ser incluido en la próxima edición del Atlas BI-RADS, y que debemos incluirlo en la medida del tumor. Este tipo de tumor también puede presentar vascularización al Doppler, pero siempre insisto que el Doppler es una herramienta adicional y que una lesión con estas características morfológicas no presenta vascularización, no me baja el grado de sospecha. Este tipo de tumores son muy malos transmisores del sonido, por lo tanto dan atenuación sónica posterior. A nivel de la resonancia magnética nuclear, la característica principal que presentan son como lesiones tipo masa, como vemos en las imágenes axiales y sagitales. Pueden observar que se presenta como una lesión tipo masa, de forma y márgenes irregulares. Estas lesiones son hipointensas tanto en T1 como en T2, y la característica que tienen las secuencias dinámicas cinéticas T1, como en este caso FATSAT, vemos que tiene una captación rápida al contraste, pero una captación de tipo de patrón interno heterogéneo. Y cuando uno evalúa la curva cinética, son estos tumores los que presentan una captación rápida del contraste y después lavan. Es decir, que van a presentar una curva cinética tipo 3 de wash-in y wash-out. Acá les comparto un caso que ha sido seleccionado en el RESNA y forma parte de la biblioteca RESNA, en donde esta paciente había sido tratada en el 2014 por un carcinoma de mama, también de subtipo luminal, y en su control del año 2020 encontrábamos en la proyección axilar 2 imágenes nodulares densas irregulares que en la ecografía se visualizaban como imágenes nodulares hipoecogénicas de aspecto sólido, de diámetro mayor vertical, con vascularización al Doppler. Si nosotros comparábamos esta mamografía del 2020 con el primer control imagenológico post-tratamiento conservador de la paciente, ambas imágenes eran bien visibles. Pero si comparábamos con la mamografía inmediata anterior, esto podría haber sido pasado por alto en ojos poco entrenados. Es por eso que en este tipo de tumores que tienen un lento crecimiento, es muy importante comparar con estudios previos de varios años para atrás. Fíjense que recién en el comparativo de 2015 hacia el 2020 es donde más evidente se hace. Entonces, un mensaje importante a llevar es que si bien siempre es importante contar con los estudios previos para la comparación, en este tipo de tumores, los luminales A, es fundamental contar por lo menos con 3 o más estudios previos para poner en evidencia a veces cambios muy sutiles, ya que solo a veces comparar con la inmediata anterior puede hacer que perdamos de vista un diagnóstico oportuno. En este caso es una paciente de 63 años, que la paciente venía siempre en sus controles por imágenes quísticas múltiples. Pueden observar que tiene un patrón de mama con una CRB, pero con imágenes nodulares, ovales, densas, de márgenes oscurecidos, y señalizada con el círculo blanco una imagen de una distorsión tisular, que se pone mucho más en evidencia con los cortes en 3D de tomosíntesis y en la ecografía con correlato de una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida de diámetro mayor vertical. Se realiza la punción y el diagnóstico de un carcinoma tubular con inmunistoquímica de receptores hormonales positivos, HER2 negativos y un Ki de un 7%, un subtipo luminal A. Este es el caso de una paciente de 60 años, bastante reciente, que tenía el antecedente de haber realizado el año previo un tratamiento conservador de la mama derecha. Por eso pueden observar que presenta la mama derecha con un engrosamiento de la piel y con cambios posquirúrgicos en estas secuencias dinámicas con contraste y sustracción. Y esta paciente había debutado el año anterior con un carcinoma oculto de la mama. Esta paciente, en su diagnóstico era un triple negativo por adenomegalias, no encontramos el primario a nivel de la mama y ahora concurría para realizar su control. Otro dato que teníamos de la paciente, cuando se hizo este diagnóstico, se hizo el estudio genético y se comprobó que ella tenía una mutación certificada BRCA2.
Y en este control podemos observar en la mama izquierda en proyección de hora 3, en estas secuencias dinámicas con contraste, en el plano posterior, una imagen nodular oval que tiene márgenes no circunscriptos, que está señalizado con el círculo blanco y que presenta un patrón de realce interno heterogéneo. Acá medimos la distancia hacia el pezón, la distancia que tiene hacia la piel. Acá pueden observar los mapas a color y en este caso la lesión, que es tan pequeña, mide 7 milímetros, tiene una captación rápida, un washing, pero se va mesetando en el tiempo, es decir, hace una curva tipo 2 o en meseta. La paciente había venido en control a resonancia magnética nuclear, entonces hacemos el second look buscando este hallazgo en la mamografía y en el ultrasonido, y en la mamografía pueden observar una mama con patrón ACRC y en la incidencia oblicua medio lateral hacia el plano posterior, señalizado con el círculo, una imagen de asimetría. Y acá no hablo de nódulo, hablo de asimetría porque solamente la estoy viendo en una de las incidencias. Recién puedo hablar de imagen nodular cuando la veo en las dos incidencias. Hago el correlato, la voy a buscar en la ecografía, en el second look ecográfico dirigido, y encuentro en proyección de hora 3, hora 4 de mama izquierda hacia el plano posterior, una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida, con ese diámetro mayor vertical, presenta un tenue anillo ecogénico y con leve vascularización al Doppler. Esto es una imagen de alta sospecha, le planteó a la paciente que debíamos realizar la punción de la misma, pero la paciente prefiere realizar directamente una marcación y realizar una biopsia ecoguiada. Así es como se obtiene el diagnóstico de un carcinoma en la pieza quirúrgica, de un carcinoma ductal infiltrante de tipo NOS con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, un Ki de un 8%, un subtipo subrogado luminal A. Acá pueden ver en los cortes ya en 3D de tomosíntesis cómo pudimos localizar a la imagen en proyección de hora 3 y podemos hablar entonces de una imagen en tomosíntesis de imagen nodular. No obstante, esta es la característica más frecuente que tienen los tumores luminales A. Deben recordar que hay algunas presentaciones especiales, subtipos especiales, histológicos de cáncer de mama, que son luminales A, que no tienen esta presentación en las imágenes y que tienen un buen pronóstico, como los carcinomas papilares sólidos invasor y el carcinoma mucinoso. Acá les comparto el caso de una paciente con un carcinoma papilar sólido invasor, que cuando se opera los ganglios son sin metástasis, la inmunistoquímica de receptores hormonales positivos, HER2 negativos y un Ki de un 12%, un luminal A, con un patrón mamográfico ACRC, es decir, heterogéneamente denso, y en proyección de hora 6 de mama derecha, plano posterior, en coincidente con ese nódulo palpable, se observa una imagen nodular oval isodensa con márgenes oscurecidos. En el correlato ecográfico era una imagen nodular que se conoce como compleja, sólida, quística, con áreas quísticas anecogénicas en su interior, con predominio del componente sólido, con vascularización al Doppler. Una lesión de sospecha categorizada como BI-RAD 4C, se realiza la punción y tenemos el diagnóstico de carcinoma papilar. Fíjense que ya no tiene esa apariencia que vimos en el anterior, acá tiene más los márgenes que son más de tipo expansivo y márgenes que pueden ser algunos circunscriptos y otros microlobulados. A nivel de la resonancia magnética nuclear se van a manifestar como lesiones tipo masa, y una diferencia que tiene con el resto de los tumores luminales A es que este tumor papilar sólido invasor presenta hiperintensidad a nivel de T2, como lo vemos en esta secuencia sagital y en la secuencia axial T2. Y se mantiene hipointensa en la secuencia axial T1. Es decir, se va a manifestar como una lesión tipo masa de forma redondeada de márgenes que pueden ir desde circunscriptos a no circunscriptos. Y en cuanto al patrón de realce en las secuencias con contraste, podemos observar que presenta un patrón de contraste heterogéneo, rápido, ávido en las secuencias precoces y que se mantiene en las secuencias tardías. Acá podemos ver una reconstrucción MIP axial y coronal de la lesión que nos da la proyección de la misma.
En la evaluación de la difusión podemos ver que es una lesión que aquí hay que tener en cuenta que a veces estas lesiones que tienen este contenido, a veces como los papilares o los mucinosos por el contenido de mucina o necrosis, nos puede dar un valor cuantitativo de ADC alto. En este caso fue de 1, pero a veces, como puede pasar con los mucinosos, podemos tener valores de falsos negativos de la difusión y el ADC. En este caso, una paciente de 72 años con un carcinoma mucinoso. Este también en la resonancia tiene la característica de presentar hiperintensidad en T2. Lo digo a esto de esta diferencia con el resto de los luminales, porque esta característica de hiperintensidad en T2 lo vamos a ver más adelante, que es muy característico de los carcinomas triple negativos de tipo basaloides. Esa imagen brillante, hiperintensa en T2 que vamos a ver, como en este caso en el axial T2 y en el sagital T2. ¿Qué diferencia tiene en cuanto a la captación del contraste? Puede presentar septos, pero que a diferencia de los septos que podemos ver en los fibroadenomas, que es una patología benigna, en los fibroadenomas los septos son hipointensos y no realzan, mientras que en los carcinomas mucinosos, como tienen trabéculas vasculares en su interior, presentan realce en el mismo. Este es un caso que formó parte de ese paper de elastografía de un carcinoma mucinoso, y por esto que les dije, del alto contenido en mucina, también resulta falso negativo en la elastografía. Fíjense el bajo nivel de kilopascales que encontramos en esta lesión, cuando habíamos establecido que para poder diferenciar entre benigna y maligna debía ser superior a 50. Entonces, atención que los carcinomas mucinosos pueden dar falsos negativos. Los carcinomas luminales representan el 15% de los carcinomas de mama. La inmunistoquímica son receptores hormonales positivos, HER2 negativos. Un Ki, como dijimos, por inmunistoquímica mayor al 20%. Y hay que tener en cuenta que un 30% de estos tumores receptores hormonales positivos van a sobreexpresar el HER2 positivo. Y se conocen como los triple positivos. Subtipos histológicos más frecuentes, el carcinoma ductal de tipo NOS, y este tipo de tumor suele tener más frecuentemente multifocalidad, por lo tanto, cuando vayamos a evaluarla en la resonancia, tenemos que ver si encontramos una segunda lesión y adyacente a la misma, o también en otros cuadrantes, porque también son multicéntricos. Este tipo de tumores más frecuentemente tienen afectación ganglionar. En cuanto a la apariencia de la mamografía, se suelen presentar, al igual que los luminales, como imágenes nodulares densas y irregulares, con márgenes que pueden ser angulosos o espiculados o irregulares. Y una diferencia que se le suma, sobre todo para aquellos que van a sobreexpresar el HER2 positivos, es que tienen microcalcificaciones asociadas y que generalmente son microcalcificaciones finas pleomórficas que asientan sobre esa lesión de tipo masa. Entonces, un punto a tener en cuenta es que los triple positivos, es decir, los que expresan receptores hormonales y HER2 positivos, se van a manifestar más frecuentemente como lesiones tipo masas con microcalcificaciones asociadas. A nivel de la ecografía, como lesiones tipo masas hipoecogénicas de aspecto sólidas, con estos márgenes microlobulados, e imágenes ecogénicas en su interior que representan a esas microcalcificaciones que estamos viendo en la mamografía. En cuanto al ultrasonido, no hay una característica tan distintiva con respecto a los luminales. Fíjense que es bastante parecido. Son hipoecogénicos, sólidos de márgenes espiculados o angulosos y tienen este anillo ecogénico y pueden presentar vascularización al Doppler. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, también al igual que los luminales A, se presentan como lesiones tipo masas, hipointensas en T1 e hipointensas en T2, y como más distintivo para diferenciar entre luminales A y B es que la captación del patrón de realce interno que tienen en estas lesiones tipo masa es más heterogéneo que con respecto a los luminales A. El tipo de curva que presentan también presentan curvas tipo 3, es decir, con una captación rápida del contraste y lavado en las secuencias tardías. Este es el caso de una paciente de 42 años que también tenía múltiples imágenes quísticas en todos sus controles, un patrón ACRC, y en hora 1, en su último control de mama izquierda, encontramos adyacente a uno de los quistes una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida, de diámetro mayor vertical,
con márgenes que pueden ver que son microlobulados por sectores, y en este caso no tiene atenuación sónica posterior, lo que nos habla de que la lesión tiene una mayor celularidad, ya que está teniendo solamente atenuación a los costados, pero tiene importante refuerzo acústico posterior, no tan marcado como los quistes, pero tiene refuerzo acústico. En la resonancia magnética nuclear pueden observar en estas secuencias axiales, las de arriba y las de abajo, en T1 y en T2, como las imágenes quísticas se ven imágenes nodulares que son ovales de márgenes circunscriptos, hipointensos en T1, hiperintensas en T2, y la imagen que corresponde al tumor es una lesión tipo masa en hora 1, hipointensa en T1 y T2, de forma oval de márgenes no circunscriptos, que en las secuencias de abajo podemos observar en las dinámicas con contraste, una captación rápida del contraste en forma heterogéneo y que va lavando en las secuencias tardías. Y fíjense que en las secuencias tardías los quistes también presentan un realce anular muy homogéneo, tenue, y que no debemos confundirlo con el realce anular que pueden llegar a presentar unos tumores triple negativos. En este caso, fíjense que es un realce anular muy delgado, homogéneo, mientras que en la presencia de un cáncer triple negativo de tipo basaloide es más grueso y heterogéneo. Y cómo va cambiando ese realce de ese parénquima a medida que va progresando. Por lo tanto, siempre el realce parenquimatoso de fondo se tiene que evaluar en las secuencias precoces. Acá pueden observar el comparativo de cómo la lesión va captando en el tiempo. En algunas escuelas europeas no realizan la curva, sino que van evaluando cualitativamente la imagen, hablando de cómo va captando ese contraste y cómo ese patrón de realce interno. En este caso realicé la curva para que ustedes puedan ver que tiene una curva de captación rápida y después se ameseta en el tiempo. Es una lesión que, si bien restringe en difusión, no es marcadamente restrictora. Fíjense que tiene un ADC de 0.8. Abajo pueden ver las secuencias MIP axiales. Y ahora pasamos al carcinoma ER2 positivo. El tumor ER2 positivo representa el 10 al 20% de todos los cánceres de mama y se da para todos aquellos tumores que tienen una amplificación del oncogen ER2 en su proteína receptora sinasa. Estos tumores en un principio se pensaban que eran de muy mal pronóstico, pero a partir de los blancos moleculares el pronóstico de estas pacientes han cambiado. Hoy podemos definir hoy por hoy todavía como ER2 positivo, y digo hoy por hoy porque capaz que más adelante todo esto siempre son conceptos a consideración. Hoy por inmunohistoquímica consideramos positivo con una puntuación de 3 cruces, cuando tenemos una tinción completa e intensa de la membrana circunferencial mayor del 10% de las células tumorales por inmunohistoquímica, y si tuviéramos 2 cruces positivos, ahí en esos casos tenemos que utilizar la biología molecular como las técnicas de inmunofluorescencia in situ para poder decir si está sobreexpresado o no este oncogen. Solo en estos 2 casos vamos a considerar que una paciente es ER2 positiva. Las características es, los ER2 puros tienen inmunohistoquímica, receptores hormonales negativos, ER2 positivos y un Ki mayor generalmente al 20%. Tienen alteraciones de los genes de angiogénesis y de proteólisis. Hay que tener en cuenta que un 40 o un 50% de los ER2 positivos pueden presentar receptores hormonales positivos y van a ser los triple positivos. El 40 al 80% tiene mutado el P53 y son tumores que, como les dije, son más agresivos, tienen mayor probabilidad de tener desde el inicio afectación ganglionar, enfermedad multifocal, componente intraductal extensivo e invasión linfovascular. Y el tema del componente intraductal extensivo es tan importante porque fíjense en estos artículos que demuestran que hasta el 57 al 72% de las pacientes que van a tener un cáncer invasor ER2 positivo, en la pieza de mastectomía encontraron carcinoma ductal in situ. En una revisión que nosotros hicimos encontramos hasta en un 80% la presencia de carcinoma ductal in situ en las pacientes con ER2 positivo. ¿Y esto por qué tiene importancia? Y lo remarco. Porque en estas pacientes, hoy ER2 positivas, cada vez más, aunque sean tumores operables, son candidatas a neoadyuvancia. Y nosotros las vamos a evaluar con resonancia magnética nuclear.
Y el carcinoma ductal in situ tiene expresión en la resonancia magnética nuclear, generalmente como una lesión no masa, con un realce de distribución segmentaria y en anillo. Y de los carcinomas ductales in situ, que hoy sabemos que muchos van a poder responder a esta quimioterapia neoadyuvante que le van a dar por ese tumor invasor HER2 positivo, también el in situ vamos a tener respuesta, pero solo en la mitad de los casos. Entonces, si nosotros nos ajustamos a lo que dice la octava guía JCC, en donde el carcinoma HER2 positivo, que va a una respuesta completa a la anatomía patológica post-neoadyuvancia, es cuando en la pieza quirúrgica el patólogo no encuentra ni carcinoma invasor a nivel de la mama ni de los ganglios, pero considera respuesta completa la presencia del carcinoma ductal in situ. ¿Y por qué es importante? Porque seguramente si yo le informé esa resonancia, estamos viendo carcinoma ductal in situ, puedo informar una respuesta imagenológica parcial, porque todavía estoy viendo un realce nomás en esa resonancia. Pero en la anatomía patológica, porque estamos hablando de dos conceptos diferentes, lo van a considerar una respuesta completa y podemos tener estas discordancias. Este tipo de tumor es más frecuente en la población hispana. Hay un trabajo mexicano que habla que hasta un 25% de sus cánceres son de este tipo HER2 positivo. La población asiática, y es mucho más bajo en la población negra, donde es más frecuente el tumor triple negativo de tipo basaloide. A nivel de las imágenes se da más en mujeres que tienen patrones densos, es decir, ACRB o ACRC. Se van a presentar como lesiones tipo masas de forma y márgenes irregulares, acompañado con microcalcificaciones finas pleomórficas o bien directamente, como en este caso, con microcalcificaciones finas pleomórficas. En cuanto a la apariencia a nivel de la ecografía, se puede presentar de dos formas, como lesiones no masas ecográficas. Esto tampoco es un término que está incluido actualmente en la quinta edición del BI-RAD, pero también ya en los adelantos que nos dieron en los encuentros del SBI, ya sabemos que va a ser incluido en la sexta edición. Lesiones no masas hipoecogénicas heterogéneas, o bien como lesiones tipo masas hipoecogénicas de aspecto sólida, de diámetros, como pueden ver, mayor anteroposterior, con márgenes microlobulados o angulosos, y la presencia de imágenes ecogénicas en su interior, como vemos en las imágenes de arriba, que corresponden a la presencia de microcalcificaciones. Este caso también formó parte de este paper, en donde en la mamografía, señalizado con el círculo, vemos una imagen nodular oval, densa, con microcalcificaciones finas pleomórficas, y en el correlato ecográfico era una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida, de márgenes microlobulados, atenuación sónica lateral, refuerzo acústico posterior, y en el interior las imágenes ecogénicas, ecorrefringentes, que corresponden a las calcificaciones, y también a nivel del ganglio pueden observar como el ganglio perdió completamente el hilio, es marcadamente hipoecogénico, pero en un extremo de la corteza vemos imágenes ecogénicas que corresponden a microcalcificaciones de sospecha. Esta paciente se le hizo la elastografía previo a la biopsia y el diagnóstico fue un carcinoma ductal invasor con receptores hormonales negativos, HER2 positivos y un KID de un 55%, un tumor HER2 puro. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, se puede presentar como una lesión tipo masa y no masa, generalmente no masa, muchas veces representando a este carcinoma ductal in situ, la presencia de edema peritumoral y la multifocalidad. Con respecto al edema, hoy sabemos que es un biomarcador que, si bien no está incluido en la quinta edición, y por lo que se vio de los adelantos de la sexta tampoco va a estar incluido, hay que tener en cuenta que el edema peritumoral se puede evaluar en las secuencias axiales potenciadas en T2, también lo podemos ver en las sagitales T2, que en este caso pueden ser sin la supresión grasa, o como en este artículo italiano, que ellos lo utilizan con la supresión grasa. Hoy esta secuencia axial T2 con supresión grasa, no todos los protocolos lo tienen incluido, entonces le quiero mostrar la diferencia. Los casos de abajo son de nuestra casuística, en donde tenemos una lesión tipo masa con hiperintensidad peritumoral que representa al edema,
y al lado en una secuencia axial sin supresión grasa, y pueden ver que el edema se identifica y está señalado con la flecha blanca muy bien, a pesar de que es blanco con blanco. La grasa está blanca y la hiperintensidad del edema también es blanco. Igual lo podemos ver sin suprimir la grasa, digo porque esta secuencia a veces no está incluido en todos los protocolos. En este caso, fíjense, si bien es bastante marcado porque es un carcinoma inflamatorio con engrosamiento de la piel, pueden ver el edema a nivel de la grasa premamaria, a nivel del tumor y a nivel del músculo pectoral. Es donde siempre tenemos que ir a buscar y describir la presencia de este edema, que sabemos que es marcador de recurrencia en estas pacientes. En este caso, una paciente de 46 años que nos fue derivada a realizar, ya con el diagnóstico de una lesión en hora 9 de mama derecha. Esta es su mamografía con un patrón ACRB en hora 9-10, una imagen nodular oval densa de márgenes oscurecidos, señalizada con el círculo blanco. Esta era la ecografía que tenía realizada, hipoecogénica de aspecto sólida, con imágenes ecogénicas en su interior y un ganglio con pérdida completa de la relación corticoiliar. Se hace la punción, diagnóstico carcinoma ductal infiltrante tipo NOS, receptores hormonales negativos, ER2 positivo 3 cruces y un KIDA un 40%. A la paciente la conozco cuando viene a realizar la resonancia magnética nuclear, me toca informarla, podemos observar que presenta una lesión en proyección de hora 9, una lesión tipo masa, hipointensa en T1 y en T2, tiene una forma oval de márgenes irregulares y presenta una segunda lesión a nivel de hora 10, que no era visible en la mamografía, de las mismas características morfológicas, es decir, de forma irregular, hipointensa en T1 y T2. Pueden observar acá abajo en la secuencia axial T2-FATSAT la presencia del edema peritumoral, esa hiperintensidad que rodea al tumor. Hay que tener en cuenta de diferenciarlo al edema que podemos tener posbiopsia, como en este caso, que en el sagital, en la parte de abajo, correspondía al antecedente de la punción reciente. A nivel de la axila, a nivel de lo que es el nivel 1 de ver, vemos una voluminosa adenopatía con pérdida de hilio y otras adenopatías axilares que la acompañaban. Entonces, vemos cómo se comportan las secuencias dinámicas. En la secuencia dinámica, la imagen en hora 9 tiene un patrón de realce interno heterogéneo, lo mismo que la lesión de hora 10. Es decir, que acá estamos hablando hasta ahí de una lesión multifocal, ya que encontramos otra imagen que no era visible en la mamografía ni en esa ecografía inicial. Y en lo que era cuadrante ínfero-externo, hacia hora 6, encontré un realce no masa de distribución, como ven, segmentaria, con un patrón de realce interno heterogéneo, con ganglios con una captación rápida heterogénea al contraste. Entonces, con estas imágenes debemos siempre ir al second look dirigido. Acá podemos ver cómo la lesión principal restringe en difusión con una DC de 0.9. Estas son las reconstrucciones MIP, que son muy útiles como para tener una visión panorámica, global de esa mama que estaba tan comprometido por dos lesiones tipo masa y una no masa. Los mapa color, y acá podemos ver la curva. De la lesión más pequeña tiene una curva típica tipo 3, es decir, de wash-in y wash-out, mientras que la lesión más grande, que estaba localizada en hora 9, la lesión tipo masa, al ser también más voluminosa la lesión, son más heterogéneas, y esto hace a veces que las cinéticas, depende de donde uno coloque a veces el rollo, aunque en este caso hice el dibujo completo de la misma, veamos que tengo una curva más amesetada. En el second look, que lo hacemos con tomosíntesis, pude identificar a la segunda lesión tipo masa, que estaba en hora 10. Pueden observar que es una lesión tipo masa, también en la mamografía, con microcalcificaciones agrupadas, ahí señalizadas en el círculo rojo. Y en la ecografía, como una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida, con diámetro mayor vertical, márgenes que son angulosos, y podemos observar en el interior de la misma imágenes ecogénicas que corresponden a esas calcificaciones. Acá tenemos la lesión voluminosa, que estaba en hora 9, la lesión próxima, que está en hora 10, con vascularización al Doppler,
Y lo más importante era identificar a esta lesión no masa que habíamos visto en la resonancia magnética nuclear, y también tenía su correlato ecográfico como una lesión no masa hipoecogénica que tenía interpuesto en el medio áreas que son anecogénicas como quísticas y tubulares. Esto probablemente quien haya realizado esa primera ecografía lo haya pasado por alto por haberlo interpretado como cambios fibroquísticos, pero teniendo esta resonancia con este realce segmentario, un realce en el anillo, cambia totalmente el contexto y la interpretación que podemos dar de las imágenes. Un concepto que quiero que se lleven es que los tumores ER2 positivos son altamente multifocales, multicéntricos, como les estoy mostrando en este caso, que tenemos que buscarlos, y bilaterales. Nosotros hemos presentado en el Congreso RESNA 2020 un trabajo sobre los distintos subtipos moleculares de los carcinomas triple negativos. Con este trabajo hemos ganado un premio cum laude en el Congreso americano del 2020. Y así, si bien nosotros no podemos aplicar la clasificación molecular que nos trae Burstein y nos trae Lehmann con respecto a los tumores triple negativos, hoy a grandes modos, y en este trabajo fue lo que planteamos, a partir de datos de la inmunistoquímica y de las imágenes, podemos dividirlos en tumores triple negativos de tipo basaloides, más parecido a ese triple negativo basal, versus los triple negativos no basaloides. Y dentro de la epidemiología de los triple negativos basaloides, que es el que más estamos acostumbrados a interpretar como triple negativos, es el que se da en las mujeres más jóvenes, en mujeres africanas, los hispanas. Tienen también mutaciones genéticas BRCA1 muy frecuente. Hay que buscarlo en pacientes que debutan con cánceres en edades muy tempranas, 30 años o antes de los 40 con un carcinoma triple negativo, la posibilidad de que sea una paciente que tenga una mutación genética. Y para las pacientes mayores que están ya en el periodo del screening mamográfico, este tipo de tumor se presenta generalmente como el carcinoma de intervalo, es decir, entre una mamografía normal y la otra, la paciente viene con un nódulo palpable. Este tipo de tumor triple negativo de aspecto más basaloide tiene un crecimiento más de tipo expansivo, por lo tanto no infiltra los ligamentos de Cooper, los empuja. Esa es la forma de que lo que vemos de las imágenes a lo que ven las imágenes en la anatomía patológica. Por eso le traigo esta imagen de anatomía patológica que demuestra también este comportamiento expansivo. A nivel de la mamografía, generalmente se van a presentar como una lesión única, tipo masa, oval, es densa o isodensa, de márgenes que pueden ser indistintos, pero hay que tener en cuenta que muchas veces pueden simular lesiones benignas, es decir, con márgenes circunscriptos. En la ecografía también se van a presentar como lesiones únicas, hipoecogénicas o marcadamente hipoecogénicas, y acá hay que trabajar muy bien con el tema de las ganancias, a dónde colocamos el foco, porque en manos a veces no tan entrenadas pueden ser pasados por altos y ser interpretados como imágenes quísticas. Un 15 o un 20% de ellos van a simular lesiones benignas. Como tienen una alta celularidad, tienen importante refuerzo acústico posterior. Y un dato característico de los triple negativos de tipo basales son que en la resonancia magnética nuclear también se van a presentar como una lesión única, tipo masa, y que van a presentar esta hiperintensidad en T2, esta imagen sagital en donde vemos una lesión tipo masa hiperintensa. A veces la hiperintensidad no es totalmente homogénea, sino que tienen parches de hiperintensidad, y eso ya se considera como bastante distintivo de los triple negativos. Aunque, como les dije, debemos recordar dos entidades de los luminales A que pueden tener esta característica. ¿Qué los diferencia? Es la captación al contraste. Este tipo de tumor tiene una captación anular gruesa, heterogénea, que los diferencia de esa captación anular homogénea que pueden presentar los quistes inflamatorios que van a dar ese signo del eclipse. Características ecográficas distintivas de los triple negativos versus los no triple negativos no basaloides. ¿Qué características? Presencia de refuerzo acústico posterior. Esto nos habla de la alta celularidad. Transmiten mucho el sonido. Margen microlobulado y empujan a los ligamentos de Cooper. ¿Qué no tienen y que sí tienen los triple negativos no basaloides? Sombra acústica posterior y la presencia del halo o anillo ecogénico, que es más característico de los triple negativos no basaloides.
Acá les comparto un caso de una paciente de 33 años que le piden una resonancia porque tenía un nódulo de rápido crecimiento. Les doy una mirada panorámica global con estas secuencias MIP, axial y coronal para que vean la distribución asimétrica que tiene la vascularización y la importante lesión tipo masa que presenta en mama izquierda. Esta paciente 5 meses antes había hecho de la resonancia una ecografía que había sido interpretada como una lesión quística en hora 12 de mama izquierda con un fino tabique en su interior. Fue categorizada como viral 2. 2 meses antes de la resonancia, la paciente ya hace una ecografía y en donde en la ecografía, fíjense cómo ha cambiado. Ya es hipoecogénica, podemos observar que los márgenes no son circunscriptos, sino que tienen un sector que son microlobulados y angulosos. Tiene un importante refuerzo acústico posterior, probablemente esto se ha confundido al primer ecografista, y sombra acústicos posteriores laterales. En nivel de la axila, ganglios con engrosamiento cortical. Esto 2 meses antes de la resonancia. Son tumores de rápido crecimiento. 1 mes antes de la resonancia, patrón ACRC, una paciente joven con un patrón denso heterogéneo, una lesión tipo masa, isodensa, de márgenes indistintos, y a nivel de la axila, fíjense las voluminosas adenopatías axilares que tienen, con aumento del tamaño y aumento de la densidad. Volvamos a la resonancia. Esta es la resonancia que hizo la paciente. Acá pueden ver en las secuencias axiales T2, esto que les dije. Es una lesión tipo masa, tiene áreas de hiperintensidad en su interior. No la hiperintensidad que le mostré anteriormente, que era un poco más completa toda la lesión, pero tiene parches bastante en toda la lesión de hiperintensidad. Esto es bastante característico de los tumores triple negativos. Tiene una forma redondeada y de márgenes no circunscriptos. Y acá pueden observar, como les dije, en las secuencias T2 es donde vamos a buscar la presencia de la hiperintensidad que nos habla del edema. Acá, a nivel del músculo pectoral, edema prepectoral, todo esto es un biomarcador de agresividad y de cuál puede llegar a ser el pronóstico de esta paciente. Y cuando observamos hacia atrás, hacia el músculo pectoral, vemos que está casi ahí en contacto. Entonces, lo que primero tenemos que preguntarnos es, porque para ustedes, para los cirujanos es importante tener este dato, ¿infiltra o no infiltra el músculo pectoral? Bueno, lo vamos a ver con el contraste. Acá vemos como en T1 es hipointensa y la voluminosa adenopatía a nivel axilar en el nivel 1 de ver con pérdida de la relación corticoiliar. Este es el signo de Hock, que es lo que une el tumor con el músculo pectoral. Acá podemos ver la difusión, como es una lesión que restringe, pero que no restringe en forma homogénea. Fíjense que la caída, en donde nosotros vamos a cuantificar en el ADC, lo vamos a tener que colocar al ROI en las áreas que son más hipointensas en el ADC, no en la zona que hay hiperintensidad central que corresponde a la necrosis de ese tumor. Tiene un realce de tipo anular. El realce, como les dije, fíjense que es un realce grueso, heterogéneo, no es homogéneo. Esta es la gran diferencia que tenemos con un realce anular homogéneo. En la fase precoz y tardío, capta y generalmente va lavando o va a ser una curva tipo 2 o una curva tipo 3. En este caso nos preguntábamos si infiltra o no infiltra el pectoral. Fíjense cómo se ve muy bien cómo esta lesión está infiltrando el músculo pectoral. Que si bien no me va a cambiar, no podemos hablar de que hay un compromiso de la pared, no me va a cambiar el estadio, pero sí podemos decir que hay un compromiso del músculo pectoral. Acá los mapa color y en la curva que presenta esta lesión, una curva tipo 2 en meseta. Anatomía patológica, un ductal infiltrante tipo NOS, inmunistoquímica, receptores hormonales negativos, ER2 negativo y un KID un 40%. El último caso que les comparto, una paciente de 29 años que tenía un nódulo de rápido crecimiento. Esta paciente la diagnostiqué a partir de la teleconsulta. Nosotros trabajamos con un centro en Ushuaia, en Argentina. La paciente realiza la resonancia y pueden observar en estas secuencias sagitales una lesión tipo masa a nivel de la mama y voluminosas adenopatías axilares en donde no se identifica el ilio. La lesión tipo masa es de forma redondeada de márgenes que son no circunscriptos y presenta hiperintensidad en su interior. Vemos adentro también una ausencia de señal que corresponde a la presencia del CLIP, tanto a nivel de la lesión tipo masa como a nivel de la adenopatía.
a nivel del T1, es hipointenso en T1, y fíjense cómo podemos ver que ya está comprometiendo esa piel, y una voluminosa adenopatía que está empujando a los músculos pectorales. En cuanto a las secuencias dinámicas, tiene un área importante de necrosis y una captación anular, gruesa, heterogénea, rápido en los primeros minutos, y fíjense que aproximadamente estará a unos 20-30 milímetros de la misma, hay una segunda lesión tipo masa que adentro presenta septos hipointensos en su interior que corresponde a un fibroadenoma. Bueno, esta lesión se biopsió y fue un diagnóstico de un carcinoma metaplásico triple negativo. Hoy sabemos que estos carcinomas triple negativos metaplásicos son muy agresivos y que no responden a la quimioterapia neoadyuvante. Y acá pueden ver cómo la lesión también restringe en difusión, pero fíjense que la parte que tiene en su interior la necrosis no hay una restricción. Entonces vamos a colocar el ROI en la área más hipointensa con una DC de 0.6 y cuando colocamos el ROI en la lesión que correspondía al fibroadenoma con una DC de 1.8. Recuerden que para diferenciar de benignas a malignas, el ADC, el punto de corte, es 1.3. Y acá vemos un mapa general con el MIP, con la vascularización asimétrica en esa mama y cómo llega el signo de los vasos que ha sido descrito por el doctor Kaiser. En cuanto a la apariencia de los triple negativos no basaloides, son casi indistinguibles de los carcinomas luminales. Y acá en esta clasificación que hizo el doctor Lehmann y posteriormente el doctor Burstein, él habla de los triple negativos de tipo basaloides y después tenemos los triple negativos que van a sobreexpresar a los receptores de andrógeno. Hay varias líneas de investigación al respecto. Hoy todavía no tenemos un blanco molecular en tratamiento para estas pacientes, pero sepan que generalmente aquellos que van a sobreexpresar los receptores de andrógenos positivos en las imágenes se semejan o se parecen bastante a los luminales. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si desde la imagen podemos tener alguna función predictiva, si podemos decir si hay alguna apariencia, no hay una apariencia que podamos decir que sea patognomónica, sí podemos decir que hay muchas características que se repiten, que son bastante distintivas, y quizás en manos de la inteligencia artificial y de la radiogenómica que nos ayude a identificar a dónde probablemente tengamos que ir a biopsiar, porque hoy estamos eligiendo nosotros subjetivamente a dónde colocar la aguja en la biopsia, pero si pudiéramos tener esta cuantificación a partir de la radiogenómica, seguramente tengamos una mayor aproximación a las mismas. Bueno, esto era todo lo que quería compartirles a todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Quedo abierta a las preguntas y agradecerte nuevamente, Javier, por la invitación. Estos son mis datos de contacto. Bueno, Karina, ¿qué te puedo decir? Speechless. Espectacular tu presentación. Nos has nutrido muchísimo con este tema tan interesante y cómo ha avanzado toda la parte de imagen que ya hasta puedes hacer o hay papers sobre la parte molecular y su representación en la parte de imágenes. De verdad, muchas gracias. Esperamos para el próximo año tenerte aquí ya presente en Caracas, poderte atender para que veas nuestra capital y bueno, será en la próxima oportunidad. Mil gracias de verdad. Gracias a ti, muchas gracias. Un placer.